Vamos a seguir dando continuidad a lo que es nuestro ciclo de conferencias dentro del Departamento de Neuropsicología. Agradecemos a la doctora Joana Muñoz. Ella es doctora en neuropsicología, catedrática de nuestra universidad. Y te agradecemos, Joa, por siempre estar presente y sumarte a nuestros ciclos, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca un tema bastante eh, relevante, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la neuropsicología de la actividad emocional, así que espero sea provecho para todos. Bueno, muchísimas gracias más que nada a ustedes por la invitación y siempre es un placer poder hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Siempre es un gusto hacerlo. Así que, bueno, esto es un intento digo porque realmente es un tema bastante complejo, el de tratar de explicar cuáles serían las vías y de qué manera estaría organizada esta actividad, que después vamos a entender que sería de tipo afectiva, emotiva. De hecho, eh, las emociones así en general son parte de nuestra vida cotidiana en general y se le ha otorgado muy poca atención en todo lo que tiene que ver las ciencias y en específico en las neurociencias. A pesar de lo cargado que está nuestro mundo de emociones. Así que creo que sería bastante interesante tratar de entender un poquitito de qué se trata esto, un poco más allá de las explicaciones que existen a nivel filosóficas, psicológicas, incluso hasta místicas que se les ha llegado a dar a las emociones. Voy a comenzar explicando los modelos clásicos que existen sobre las emociones, o sea, lo que existe hasta ahora de lo que en las distintas áreas del conocimiento, en las distintas áreas de la ciencia sobre las emociones. Al hablar de emociones es casi imposible no mencionar a Charles Darwin, el padre de la biología, que en 1872 publicó una obra sobre emociones. En esta obra él propone dos conclusiones sumamente importantes. Uno, diciendo de que la expresión de ciertas emociones en humanos, por un lado, son innatas, es decir, que venimos con ellas. Y además son universales, es decir, que las podemos encontrar desde en una aldea, en un lugar muy remoto en nuestro planeta y vamos a encontrar no sé, en una ciudad sumamente urbanizada, vamos a encontrar las mismas expresiones emocionales, decía Darwin. Otras de las bases teóricas que él sienta en esta publicación es que nuestras emociones son producto de la evolución y por ende son compartidas por los animales. Estas emociones, al ser producto de la evolución, el mismo Charles Darwin propuso que serían necesarias incluso para nuestra supervivencia. O sea, que estas emociones las necesitaríamos, de hecho, para poder sobrevivir. Eso es lo que propuso él y eso se mantuvo durante mucho tiempo. Uno de los pioneros en el estudio de las emociones fue William James, que todos conocen. William James, allá por 1884, el padre de la psicología, publicó un artículo titulado en aquel momento What is Emotion? ¿Qué es la emoción? Así se llamó su artículo. Este artículo apareció en una revista de filosofía en aquel momento llamada Mind, Mente, ¿sí? Ya que en aquel entonces no existían publicaciones de psicología, bueno, estábamos muy atrasados. Fue muy importante esta publicación, no solamente, o sea, no porque llega a contestar la pregunta que él mismo proponía, sino por la forma en que expresó su propuesta, ¿verdad? Él concebía a las emociones como una secuencia de sucesos que comienzan con la ocurrencia de un estímulo y que finalizan con un sentimiento. Una experiencia emocional de tipo
él mencionó que era consciente. Uno de los objetivos principales de las investigaciones de las emociones es todavía aclarar justamente esa secuencia de estímulo-sentimiento para poder conocer estos procesos intermedios. De hecho, él resaltó el papel de las respuestas periféricas autónomas y motoras en la constitución de estas experiencias emocionales. Y eso fue por allá, vuelvo a repetir, por 1884. Luego aparece Papez. Papez desde la neurología, quien publicó la primera teoría relevante sobre la neurología de las emociones. Su famosa teoría sobre el lóbulo límbico, que él creía que la información sensorial llega hasta el tálamo y tenía una vía que se dirigía hacia la corteza y otra vía que se dirigía hacia el hipotálamo. La información que se dirigía hacia el hipotálamo daba lugar a unas respuestas emocionales y la información que salía a la corteza daba lugar a los sentimientos. Es decir, que los trayectos seguidos hasta la corteza se llamaban canal del pensamiento y los que eran seguidos hacia el hipotálamo se llamaban canal del sentimiento. Así le llamó él, estos dos canales importantes. Bueno, y él hizo todo un circuito que decía que la información sale de la corteza angular hasta el hipocampo y desde ahí van al hipotálamo y estos permitían los pensamientos que tienen lugar en la corteza cerebral y que éstas controlaban nuestras respuestas emocionales. Hoy en día sabemos que los circuitos cerebrales de la emoción que se conocen comprenden mucho más estructuras de las que estableció Papez en su momento, pero fue un adelanto para aquella época en 1937. Luego aparecen otras teorías también desde el área de la neurología, como son las teorías de James E. Lange, Cannon y Barr y Charles Singer. O sea, a lo largo del siglo XX fueron proliferando diferentes teorías que centraron su foco de atención en uno o varios aspectos de tipo emocionales. Bueno, de hecho se le hizo muchas críticas a la teoría de Cannon y Barr porque era una teoría de tipo centralista. Pusieron énfasis en la activación del sistema nervioso, como pueden ver acá en este esquema, ¿verdad? Más que en el... Y ellos propusieron que la experiencia emocional eran como unas reacciones fisiológicas a unos acontecimientos que eran simultáneos que surgían en el tálamo. Eso decían Cannon y Barr. Por otro lado estaban James y Lange, contrarios a lo que propusieron Cannon y Barr. Los cambios fisiológicos, que son los que nos indican y nos informan lo que estamos sintiendo, son los que proponen estas expresión emocional, ya sea somática y una respuesta visceral, decían James y Lange. Bueno, aparecen luego las teorías de 30 años después, porque Cannon y Barr y James y Lange fueron prácticamente contemporáneos, y como 30 años después aparece Charter y Singer, que prácticamente aparecen ellos con una teoría más, por así decirlo, conciliadora entre los dos. No es como dicen James y Lange, que es una interpretación de respuestas corporales, ni tampoco como dicen Cannon y Barr, que se trata de un acontecimiento cognitivo, sino que sería un poco de ambos, dicen Charter y Singer, en 1962, prácticamente 30 años después de las propuestas de los primeros. ¿Y qué dicen ellos? Que las capacidades cognitivas que interpretan la situación y posibilitan la reacción del individuo son los aspectos justamente más importantes en esta relación mente-cuerpo de la conducta de tipo emotiva. Luego paso un poquitito a explicar lo que serían las teorías psicológicas, ya que por mucho tiempo estuvieron las teorías psicológicas invadiendo y explicando lo que eran las emociones. Desde los enfoques conductistas se ha estudiado bastante las emociones y se le prestó bastante atención al proceso de aprendizaje de las mismas. El comportamiento manifiesto que permite poder
inferirlas y los condicionamientos que se daban a partir de ellas. El enfoque conductista fundamentalmente derivó una serie de intervenciones clínicas acerca de las alteraciones de tipo emocionales. Sin embargo, aparecen luego las teorías de tipo cognitivas. Estas teorías cognitivas fueron de alguna manera ensombreciendo el enfoque conductista y tomaron un papel muchísimo más dominante con relación a las emociones. Consideraban fundamentalmente a la emoción como una consecuencia de una serie de procesos cognitivos, como lo que es la interpretación, la valoración, la atribución, y de ahí esta teoría de la atribución, o las expectativas que se sitúan entre los estímulos y la respuesta emocional. Es decir, aparecen estos cimientos, digamos, fundamentales, que la manera como reaccionamos a los acontecimientos depende del modo en cómo los interpretamos, que es la teoría de la atribución. O el otro, que decimos que procesamos selectivamente la información modificando nuestra manera de pensar de forma que se adecue a nuestra conducta, que es el de la consistencia interna. O sea que las teorías cognitivas se centran fundamentalmente en la evaluación positiva o negativa de un estímulo que realiza el sujeto en función de cómo interpreta el estímulo y no tanto en el acontecimiento en sí, como bien lo definió el mismo Beck en 1990. Y ya nos vamos acercando a nuestras épocas, ¿verdad? Y quedan como sentadas algunas definiciones acerca de, y son las definiciones que hasta hoy en día vamos a encontrar acerca de las emociones. Tanto de todas estas disciplinas que he estado mencionando, ¿verdad? Desde el área de la biología, desde el área de la psicología, desde el área de la neurología. Por ejemplo, sobre emoción, vamos a encontrar en los libros que fundamentalmente se trata de un programa motor no aprendido o innato que tiene que ver fundamentalmente con la preservación de la vida, como lo había dicho Darwin. Del sentimiento vamos a encontrar que muchos lo definen como esa cognición acerca de lo que sucede en la emoción, es decir, como un constructo de tipo cognitivo, socialmente organizado, estable y expresado por unos estados afectivos bastante complejos. Está también el afecto, que también lo solemos, digamos, por así decirlo, lo solemos relacionar bastante con lo que son las emociones, y muchos lo definen como ese aspecto consciente, incluso subjetivo, de lo que son las emociones. El humor más que nada se lo suele definir como esa predisposición para poder interpretar un hecho, emocionalmente, sea este positivo o negativo, ¿sí? Incluso la palabra humor se utiliza de forma coloquial generalmente. El ánimo también es ese estado de actividad fisiológica generalmente sobre el que descansan también las emociones. La motivación siempre se la ha relacionado con la emoción. Es más, la motivación a veces se la junta con la emoción y no se hace esa diferenciación. La motivación fundamentalmente se trata de esa razón que provoca la realización o la omisión de una acción, o sea, eso que nos lleva al movimiento que nos lleva a la acción, ¿verdad? El temperamento también se lo ha relacionado muchísimo con la emoción y generalmente hace referencia a esa predisposición que es de alguna manera estable, o al menos relativamente estable, que generalmente está ligada a factores biológicos. Ese temperamento es algo así como, y yo recuerdo haberlo estudiado en psicología, como esa parte de nuestra personalidad que es heredada y que tiene que ver con unos parámetros habituales de respuesta emocional, ¿sí? O sea, una forma prácticamente habitual de responder emocionalmente, pero que eso lo heredé y forma parte de mi personalidad. Eso es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los libros. Y los impulsos, que también se los suelen mezclar con emoción, que esa fue una teoría propuesta por
fundamentalmente quien la definió antes que cualquier otra cosa como unos estados de tensión interna que impelen a los animales y a las personas a la acción. Ahora, llegamos a un punto en donde aparecen las neurociencias, ¿sí? ¿Y qué hacen las neurociencias? Las neurociencias intentan explicar de alguna forma, tratando de no contradecirse y tratando de complementarse unas disciplinas con otras disciplinas, haciendo de puente entre esto que estaba mencionando yo, que esto decía la neurología, esto decía la psicología, esto decía la biología, y como que se establecieron ciertos puentes dentro de las neurociencias. Y bueno, y la respuesta a esta búsqueda termina siendo como un punto de contacto entre el cerebro y lo social, fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, la idea de los neurocientíficos, la mayoría, bueno, todas las neurociencias en general son monistas, por lo tanto, la concepción generalmente es global, ¿verdad? Y muchos de los neurocientíficos han tratado de retomar el tema de las emociones que han sido dejado de lado, como estaba mencionando hasta acá, y bueno, han tratado de relacionar las emociones con el sistema nervioso y también lo que ocurre con la sociedad. Bueno, en esto han trabajado bastante algunos autores, por ejemplo, de forma estable, por así decirlo. Se puede mencionar a Joseph Ledoux, a Antonio Damasio, a Richard Davidson, que por lo menos al menos tienen 30 años de trabajo constante en lo que son las emociones. También está Lisa Feldman Barrett, que ella, por ejemplo, fundó una revista que se llama Emotion, pero que no se le ha dado tanta cabida en las neurociencias porque ella es psicóloga y bueno, todavía en las neurociencias hay como ciertos celos también y finalmente los neurólogos son los que terminan teniendo más cabida. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? Estos neurocientíficos lo que tratan es de investigar algunos problemas que tienen que ver con las emociones. Entonces, buscan, por ejemplo, conocer cuáles son los circuitos cerebrales que son necesarios para que una emoción aparezca, cómo se expresan las emociones en el cuerpo, quiere decir músculos faciales, tono muscular, secreción hormonal, liberación de los neuromoduladores. También suelen preguntarse cómo un estímulo del entorno se traduce en señales electroquímicas, cómo se traduce en señales electromagnéticas y cómo esto, por ejemplo, se puede transformar en un detonante de una acción. También suelen preguntarse cómo se producen las emociones específicas. Se suelen preguntar qué tanto, por ejemplo, el entorno social, cultural modifica al propio individuo y si el individuo aprende del entorno y si con ello se modifican, por ejemplo, los patrones biológicos innatos y si también se ha tratado de buscar cuál es la relación, por ejemplo, entre las emociones, el comportamiento y, por supuesto, se ha intentado definir cuál es la relación de las emociones con la salud y la enfermedad. Y ahí no dejamos de mencionar, por ejemplo, a los trastornos ansiosos, los trastornos depresivos u otras patologías. Tengo acá este mensaje, ¿verdad?, de Feldman, que dice que para poder comprender en toda su complejidad los fenómenos emocionales es fundamental atender tanto a los procesos neurobiológicos que los sustentan como a los procesos cognitivos y psicológicos que de ellos emergen y que dan lugar a esas, a veces esquivas y quizás por tanto fascinantes, experiencias que llamamos emociones. Pero fundamentalmente las neurociencias es que buscan esta mirada más global.
Tratando en búsqueda de responder a algunas de esos cuestionamientos que tenemos, es que vamos a ver, a tratar de explicar la naturaleza de las emociones. Y para eso vamos a ver específicamente dos niveles, o bueno, tres en general, ¿verdad? Un nivel neural, un nivel paleocortical y un nivel neocortical de esta actividad afectiva emotiva. Específicamente vamos a trabajar con lo que el médico neurólogo, neuropsicólogo y neurocientífico peruano Pedro Ortiz propone. Él desarrolló una teoría informacional acerca de lo que es la personalidad, en la cual él reformula varios conceptos de estas teorías psicológicas o neurológicas, en las cuales se reformulan términos como conciencia, personalidad, lenguaje, y de ahí, y basado en lo que es la teoría de la información, formula su propia teoría de lo que es la personalidad. Una de sus propuestas tiene que ver con que existen diferentes tipos de información psíquica. Acá tenemos la imagen, esta imagen es de él, ¿verdad? Y él dice que tenemos una información psíquica que, por ejemplo, es de tipo cognitivo-volitivo, es decir, de tipo motivacional, por así decirlo, rápido y pronto. Una que es de tipo cognitiva, que se divide otra vez en dos, que puede ser cognitiva productiva o cognitiva ejecutiva, y otra que es una información psíquica que es afectiva, emotiva, consciente, porque también habría de otros niveles, como había mencionado. Ahora, esta información psíquica es de naturaleza metabólica, es magnética y se transcribe y está codificada en las redes de nuestra corteza cerebral. Con esa transcripción, codificación, se organiza la misma actividad de esta corteza, por lo menos eso es lo que él proponía. También propone que las redes de la corteza cerebral son los que se convierten en unos sistemas de memoria de la información psíquica. O sea, de hecho hace un paralelismo entre la corteza y los sistemas de memoria. El sistema afectivo emotivo fundamentalmente se trata para Pedro Ortiz de un sistema de la corteza cerebral que codifica esta información psíquica afectiva y que refleja el estado del medio interno del individuo, ¿verdad? Y su relación con el entorno. Es decir, que esta información afectiva es ese tipo de información que le informa al cerebro sobre el estado interno del organismo y cómo el organismo se siente en un determinado entorno, en otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que él nos propone. ¿Cuáles serían las áreas que estarían implicadas en todo este proceso? Comenzamos con el sistema neurovegetativo. Desde los núcleos de la médula espinal y los núcleos del tronco encefálico, hasta subiendo hacia los núcleos de la base, como son el núcleo de Meiner, el núcleo ceruleus, el núcleo de la RAFE, el núcleo accumbens y el complejo amigdalino. También tenemos, por ejemplo, las áreas ya diencefálicas, como son el hipotálamo, específicamente dentro del hipotálamo los núcleos paraventricular y el núcleo supraóptico, y las áreas talámicas, donde encontramos específicamente el área del núcleo ventromedial, que estaría encargado o estaría dirigiendo información hacia las áreas del paleocórtex límbico, y en el paleocórtex límbico, que está este nivel intermedio antes de llegar a la corteza, al neocórtex, encontramos que estarían implicadas las áreas del septum, del hipocampo, la circunvolución del cíngulo, lo que famoso se conoce como sistema límbico, y el lóbulo parahipocámpico. Y, digamos, ya en la misma neocorteza
estarían implicadas dos áreas muy específicas que serían el frontal supraorbitario y el polo temporal anterior, específicamente. ¿Qué propone él? Algo así como lo que decía James Lange, ¿verdad? Uno o dos arcos reflejos. Bueno, él dice, tenemos dos arcos reflejos. Uno que sería nervioso somático y otro que sería uno nervioso visceral. Es decir, que en los seres humanos, en los seres humanos, las sensaciones de los cambios y señales del mundo que nos rodean a través de estructuras especiales, por ejemplo, los receptores sensitivos, vamos captando las variaciones en nuestro medio interno a través de nuestro propio organismo. Y esa información da una representación acabada de lo que ocurre tanto en el interior como en el exterior del organismo. Y eso enviamos hacia nuestro sistema nervioso central. La idea justamente sería poder entender esos mecanismos por los que el organismo detecta los diferentes estímulos externos e internos y las vías de conducción de las señales desde los receptores hacia la corteza cerebral y la forma en que se procesa dicha información. Estos sistemas son responsables, por ejemplo, de la sensorialidad de los sentidos clásicos, como la vista, la audición, el tacto, los movimientos corporales, como la sinestesia, la propiocepción, la percepción misma del dolor. Y a través de estas cadenas neuronales especiales se detectan señales de tipo no conscientes, como por ejemplo la presión arterial, la glucemia, los niveles hormonales, etc. Es así que en el sistema visceral, porque normalmente se le daba mucha importancia más al sistema somático, el sistema visceral, que sería en este nivel neural de la afectividad, se diferencia del sistema somático porque recibe directamente la inervación en los centros encéfaloespinales, como bien nos decía Pedro Ortiz, y y eso rige a sus efectores por una vía eferente a través de una cadena, en este caso de dos neuronas. Es decir, que el sistema visceral, y esto sí se conoce, ¿verdad?, se divide fundamentalmente en dos componentes según el origen de las neurofibras. Y poseen características, de hecho, anatómicas distintas y acciones distintas. Existe un sistema denominado toracolumbar o simpático y existe otro sistema cráneo-sacro o parasimpático. Las acciones de ambos sistemas se suelen complementar entre sí en la regulación del funcionamiento visceral. El componente simpático generalmente es el primero en responder a una condición, por ejemplo, de alarma o de estrés, mientras que la parte simpática regula las condiciones generalmente de reposo. Ahora, la transmisión de impulsos se realiza a través de neurotransmisores y la sinapsis de las neurofibras está generalmente mediada en ambos sistemas por fibras colinérgicas, es decir, por acetilcolina. Pero la estimulación de ese efector generalmente que está mediada por la acetilcolina en el componente cráneo-sacro puede estar mediada por la noradrenalina en el componente toracolumbar. O sea que tendría vías, por así decirlo, fibras colinérgicas en una de las las vías parasimpáticas y noradrenérgicas o adrenérgicas en las vías simpáticas. O sea, dependiendo de la vía, entonces estarían utilizando diferentes neurotransmisores. Bien, ahora existen dos procesos según lo que nos propone Pedro Ortiz. Uno de entrada, que es la estructura afectiva, o sea, cómo nosotros recibimos la información afectiva. Y otro de salida, que sería la actividad emotiva, es decir, ya la respuesta a eso que sentimos, ¿sí? Una entrada, estructura afectiva, y otro de salida, que es la actividad emotiva. Y ahí es que tenemos, en este sistema nervioso visceral, tenemos estas acciones. Una sensibilidad visceral a nivel interoceptivo, por ejemplo, la sensibilidad interoceptiva general, por ejemplo, la sinestesia, que ese
ese conjunto de sensaciones de nuestros órganos internos y externos, que suelen proporcionar un conocimiento más o menos consciente del estado general del funcionamiento del cuerpo. Esa es la senestesia, ¿verdad? Y tenemos la sensibilidad de las náuseas, el hambre, la sed, etcétera, ¿verdad? Y la sensibilidad esteroceptiva, como podemos encontrar la sensibilidad general, como el tracto protopático, ¿verdad? El ser tocados, ¿verdad? O la sensibilidad especial. A nivel de salida, es decir, como actividad emotiva, la respuesta a nivel de nuestras vísceras sería la motilidad visceral. Y puede haber una acción de a nivel pupilar, a nivel lagrimal, facial, o sea, lo que son nuestros gestos, bucal, cutánea, etcétera, etcétera. O sea, puede haber una respuesta en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, a nivel neuronal, estaríamos hablando que las áreas que trabajan serían los núcleos viscerales, como acabo de mencionar, y somáticos, tanto del tronco como de la médula. De ahí esa información pasa ¿a dónde? Pasa a los núcleos del hipotálamo, tanto el paraventricular como el núcleo supraóptico. También entrarían, y acá podemos ver, ¿verdad? El complejo amigdaloide. También estaría implicada los núcleos basales de Meissner, el núcleo accumbens, el estriado, el pallidus y los núcleos septales. ¿Sí? Acá podemos ver los septales. Entonces, estas áreas, estos núcleos que son los núcleos de la base, estarían implicados y estarían llevando la información que viene desde los núcleos viscerales y de los núcleos somáticos, tanto del tronco como de la médula espinal. Entonces, a ese nivel estamos hablando todavía de un nivel neural funcional. Toda esa información, entonces, la podemos ver acá, ¿verdad? El complejo amigdaloide, las áreas septales, las áreas del hipotálamo, y bueno, y los otros núcleos basales. Bueno, seguimos subiendo de nivel y pasamos al siguiente nivel, que es el nivel paleocortical. En el nivel paleocortical ya se codifica la información afectiva en este paleocórtex cerebral. ¿Y qué dice Pedro Ortiz? Que refleja el estado físico-químico del medio interno. Y dice él que el punto de partida es de tipo epigenético. ¿Qué es el paleocorte? El paleocorte es justamente esa parte de la corteza que corresponde a esa parte intermedia, por así decirlo, porque corresponde a las áreas de las terminaciones de las vías olfatorias y filogenéticamente ocupa, de hecho, una posición intermedia entre lo que sería el arquicórtex y el neocórtex. Y nos dice Pedro Ortiz que es el punto de partida de tipo epigenético. Sabemos que la epigenética se refiere a esos cambios heredables en el ADN o en las histonas que no implican las alteraciones de las secuencias de los nucleótidos y que van a modificar la estructura y la condensación de la cromatina. Por lo tanto, estos afectarían la expresión génica y también a nivel del fenotipo. ¿Y cómo lo hacen? A través de el ARN mensajero y una proteína codificadora. En este sistema, entonces, afectivo, emotivo, paleocortical, implicaría fundamentalmente las áreas del septum, las áreas del hipocampo, que vemos acá, la circunvolución del cíngulo, que es este gran lóbulo que tenemos acá, y bueno, y el lóbulo parahipocámpico, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Ahora, este sistema a nivel paleocortical tiene tres áreas nodales, nos dice él, uno que es el singular anterior, uno singular posterior y otra que es la zona parahipocámpica. O sea, digamos que es anterior, posterior y parahipocámpica, o sea, hablando de las tres áreas, perdón. Y en una corteza, o sea, dice él que es una corteza fundamentalmente de 5 láminas. Nosotros sabemos que el neocórtex tiene 6, e incluso algunos autores hablan de 7 láminas.
Y esta es una imagen de la neocorteza, no del córtex paleocortical, ¿sí? Esta tendríamos que eliminar la capa 4. ¿Por qué? Nos dice Pedro Ortiz que es una corteza de 5 láminas en donde está ausente la capa 4. Las capas 5, ¿sí? 5 y la capa 3 tendrían información infrarradiada. ¿Por qué? Porque tienen dendritas de células piramidales. Acá podemos ver a las células piramidales, ¿sí? Estas rojas y estas lilas, que tienen dendritas generalmente con largas prolongaciones y axones también muy largos que permiten que la información se distribuya de forma radiada, tanto laminarmente como columnarmente, ¿sí? Ahora, en la capa 2 tendríamos, especialmente en las áreas del uncus, del hipocampo, se observarían unas formaciones nucleares que son las islas de Callejas. Esta sería en una imagen más básica, ¿verdad? ¿Cuál sería el paleocórtex límbico que estaría procesando este tipo de información? Entonces acá vemos el área cingulada, ¿sí? El giro cingulado, el área para hipocampal, ¿verdad? Y toda esta zona, todo esto se mencionaría, ¿verdad? Como una C, ¿verdad? Como este córtex límbico paleocortical. Ahora, estas áreas, este sistema afectivo, emotivo, a nivel paleocortical, estaría procesando un tipo de sensaciones afectivas, como por ejemplo son las intrapersonales, o sea, internas de la persona, como son la sed, el hambre, el dolor, el calor, el frío, ¿sí? De hecho, les decía, como existen otros neurocientíficos trabajando en el tema, ¿verdad? El mismo Damasio, por ejemplo, mencionaba que justamente sobre esto, ¿verdad? Que la sed, el hambre, el dolor, el calor, el frío, se refiere a estas sensaciones afectivas, ¿sí? Las interpersonales, como el tracto protopático, las cosquillas, las sensaciones genitales, que ya serían interpersonales entre una persona y otra, y las extrapersonales de la persona con lo que le rodea, como por ejemplo el olor, sabor, miedo, rabia, tristeza, que eso también nos puede provocar ciertas sensaciones de tipo afectivas. Seguimos subiendo y ya llegamos al nivel neocortical. Este sistema fundamentalmente codifica la información de tipo afectiva en el nivel más elevado, que es el neocórtex cerebral. ¿Y qué hace? Refleja la información social tradicional, ¿sí? Social tradicional, esa información que compartimos con los miembros de una comunidad y que está de alguna manera codificada en medios externos al ser humano y que está normada y de alguna manera modifica y moldea nuestra propia estructura cerebral. Entonces, está transcripta en forma de información psíquica consciente y configurada como sentimientos, ¿sí? Esa información social se transcribe en forma de información psíquica y está configurada, y acá aparecen los sentimientos. Por eso es que los sentimientos estarían muy relacionados con la información social. Es así que la sociedad de alguna manera va moldeando estos sentimientos. Bien, el sistema afectivo emotivo neocortical, según lo que nos propone Pedro Ortiz, tendría dos tipos de organizaciones, una afectiva, es decir, una de entrada y otra de salida. A nivel de entrada, tendríamos representaciones de la información de tipo aferente, es decir, de entrada, afectos, que es codificada en la corteza neocortical, específicamente en estas áreas, un poquitito más hacia adelante, en las áreas temporales anteriores, como pueden ver en esta imagen naranja, no me venía el nombre naranja. Y la organización emotiva
en la información, que es la forma de señales psíquicas que se reflejan en los procedimientos emotivos, que son las emociones, que se expresan durante la actividad emocional desde los lóbulos prefrontales supraorbitarios, que sería esta área azul que pueden ver acá. Entonces, la organización afectiva, bueno, él menciona acá un nivel que él dice que es un nivel preconsciente, y en la organización emotiva sería específicamente ya de nivel consciente, como él lo menciona, tal cual como él lo está mencionando. Ahora, en estas áreas de nuestro neocórtex permitirían procesar información consciente de las disposiciones afectivas, como son la alegría, la tristeza, la irritabilidad, la angustia, la serenidad. Y eso da lugar a sentimientos, estas mismas disposiciones dan lugar a los sentimientos en relación con la alegría, por ejemplo, la dicha, el placer, la felicidad, el júbilo, el alivio, que eso ya es muy social, ¿sí? Con relación a la tristeza, por ejemplo, el sufrimiento, el abatimiento, la pena, la depresión. Con relación al amor, por ejemplo, el cariño, la ternura, la estima. Con relación a la rabia, el agravio, la frustración, la indignación, el desprecio, la envidia, ¿sí? O sea, por ejemplo, la envidia es algo sumamente ya elaborado, ¿verdad? Con relación a la sorpresa, la admiración, la incredulidad, no sé. Con relación a la angustia, la alarma, el susto, el horror, la tensión, la preocupación, etc. ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esos sentimientos, estaríamos, o sea, estos sentimientos nos estarían provocando, digamos, estos que son más sociales. Ahora, de alguna manera, estos conforman ya la estructura psíquica de la persona, por así decirlo, y permiten ciertos atributos psíquicos que son más o menos constantes en la persona y hacen que la persona sea o sensible o insensible, o impulsiva o reflexiva, o calmada o nerviosa, o tensa o relajada, o tolerante o rígida. De hecho, a esto él le llamó temperamento. Ojo, yo nomás le quité, pero en realidad a él le llamó como atributos psíquicos, teniendo en cuenta como esas características de la personalidad. Bien, entonces, el sistema afectivo neocortical, bueno, y dice memoria porque él está convencido de que de hecho son las redes de la memoria las que estarían implicadas. Entonces, tendríamos las áreas orbitofrontales, específicamente estas áreas de Brodmann, como las áreas 11, 12, 47, 25, 32, 23, etcétera, específicamente del hemisferio derecho, y las áreas temporales anteriores, que son las áreas 28, 38, 20, etcétera, del hemisferio derecho. Ahora, él dice que esta estructura neocortical es una corteza eulaminar, ya de 6 láminas, habíamos visto que la paleocortical era de 5, y hay áreas de transición, es decir, que están al lado, por decirlo, pegadas, que entre el neocórtex y el paleocórtex. Entonces acá yo dibujé esto para poder determinar mejor. Serían las áreas 11, 47, 45, 44, 22, 21, 20 en una vista lateral, y en una vista sagital tenemos 12, 24, 23, ¿verdad? Las zonas que estarían implicadas. Entonces, él nos dice que el córtex paralímbico, que el sistema neocortical y paralímbico del sistema afectivo consciente tendría todos estos niveles. Desde el nivel afectivo-motivo en el área del neocórtex paralímbico, como son el frontal orbitario y el temporal anterior. Este sistema es el sistema de la memoria, que está epigenéticamente ya propone esta actividad afectiva emotiva
periconsciente, o sea, próximo a la conciencia, y sociocinéticamente la información social tradicional. Dice él que se forma durante la infancia en las relaciones interpersonales y es el nivel superior de la actividad psíquica que organiza tanto los estados de alerta, de sensaciones afectivas, de disposición afectiva, los sentimientos y los atributos psíquicos como les había mencionado. Entonces, él dice que la integración entonces se daría y se inicia desde abajo para arriba en los receptores viscerales, como un segundo incluso arco reflejo. ¿Para dónde? Para ser llevados a los núcleos de la médula espinal y de ahí también al tronco cerebral. De allí va a ser conducida ¿a dónde? A los núcleos subcorticales, hasta que son, parece que no se ve mi flechita, acá. Los núcleos subcorticales, estos núcleos que había mencionado hace rato, los núcleos accumbens, Bassan-Leitner, etcétera, ¿verdad? Ahí, de esos núcleos subcorticales se va hasta las regiones del paleocórtex límbico, ¿sí? Paralímbico, donde con la información sociocinética se va a configurar en lo que nosotros conocemos ya como sentimientos. ¿Para qué? Para luego ser integrada en este nivel, por así decirlo, más superior, en las regiones neocorticales, específicamente en las áreas frontales supraorbitarias, y se programan ya como sistemas de respuesta emotivos, como unidades prácticamente de salida que van a regir casi nuestro comportamiento emocional, ¿sí? Esto es lo que más o menos nos está proponiendo. En cuanto a las evidencias clínicas que existen sobre esto, ¿por qué decimos que esto es así? Tenemos por un lado las lesiones prefrontales orbitarias, que son que generalmente provocan alteraciones emocionales. Las personas con lesiones prefrontales orbitarias generalmente tienen un trastorno de tipo conductual. Suelen destacarse las actitudes de tipo desinhibidas, hay cambios en la personalidad, puede haber inestabilidad en la manera de ser, en su forma de actuar, puede haber irritabilidad y agresividad, pueden haber reacciones emocionales exageradas, por ejemplo, ante situaciones de vida cotidiana, puede haber desinhibición e impulsividad. General, la falta de autocontrol sobre la conducta es muy frecuente en estos pacientes con lesiones prefrontales orbitarias y les cuesta a veces adaptarse a las normas sociales. Pueden tener, por ejemplo, razonamientos erróneos, también pueden llegar a presentar alteraciones del juicio. Y también se puede presentar una falta de empatía, una incapacidad incluso para poder comprender las situaciones que puede pasar otra persona. Y pueden haber también alteraciones del estado de ánimo donde se presenta, por ejemplo, euforia. Tengo un trabajo con un paciente de 32 años de sexo masculino, a quien presentó alteraciones emocionales luego de tener justamente lesiones prefrontales orbitarias, luego de un accidente cerebrovascular por hipertensión arterial con una hemorragia subaracnoidea con un nivel Fisher 4, que fue sometido justamente a una intervención quirúrgica por un drenaje ventricular externo, y luego de la cual él presentó desinhibición, impulsividad, inestabilidad en el comportamiento, irritabilidad, agresividad, todo esto que estábamos mencionando que se ve en las lesiones del lóbulo de las áreas orbitofrontales, ¿sí? Entonces se le aplicó unos instrumentos como el MPI-2, el PAI, el ENFEN, la batería de evaluación neuropsicológica Barcelona, que es una evaluación para adultos, y luego el paciente ingresó a una rehabilitación neuropsicológica y una psicoterapia, vivía lejos de acá de Asunción, y luego de una terapia bastante intensiva que hicimos, muy intensiva porque él se mudó a Asunción exclusivamente para hacer su tratamiento neuropsicológico, trabajamos todos los días durante 4 meses y realmente se vio el resultado. Yo creo que una de las claves del éxito fue que el paciente vino
muy cercano a la lesión, ¿verdad? Como 2 meses después de tener la lesión. Entonces, dio la posibilidad de que se hicieran, que la plasticidad funcional, neuronal también hiciera su parte, ¿verdad? Y los resultados fueron excelentes, excelentes, tanto a nivel neuropsicológico, porque también tuvo otras alteraciones neuropsicológicas como el control, o sea, como la ubicación espacial, bueno, tuvo otras alteraciones, ¿verdad? La percepción de rostros, ¿sí? Que eso también suele estar implicado en este tipo de patologías. Y bueno, tanto el área neuropsicológica como el área psicológica mejoraron de forma considerable. Pero también hay otras patologías que nos menciona el mismo Pedro Ortiz, que nos pueden evidenciar acerca de que hay una relación de estas áreas específicas del cerebro, del área neocorticales, y que están relacionadas con las emociones. Por ejemplo, menciona las crisis epilépticas del lóbulo temporal y las alteraciones del temperamento que suelen dar. De hecho, esta patología fue ya descrita, muy descrita, por MacLean hace mucho tiempo ya, y él observó que cuando el paciente sufre epilepsia del lóbulo temporal suele ir acompañada de lesiones en las zonas del hipocampo, que a veces se encuentran, estas personas suelen tener estado somnoliento, pueden tener sentimientos de temor y hasta de terror justo antes de tener el ataque. Otra de las características es que los pacientes con epilepsia pueden verse afectados entre ataque y ataque por graves trastornos emocionales y psicológicos como nerviosismo, pensamientos obsesivos o la misma depresión. También encontramos en alteraciones de tipo temporales y frontales las alteraciones de delirio o excitación con angustia en este tipo de lesiones. También está el síndrome de Clever-Backe, que es un trastorno de la conducta que sucede cuando los lóbulos temporales mediales tienen alterada la función. Generalmente la amígdala suele estar implicada, y el síndrome está caracterizado por, tienen tendencias orales, tienen un afecto embotado, tienen cambio en cuanto a su nivel de hábitos alimentarios, suele presentar bulimia, o sea, tienen atracones de comida, puede haber hipersexualidad, también hay una agnosia visual auditiva, y bueno, y eso se puede corroborar porque existe una afección temporal a nivel bilateral, como ocurre luego de una encefalitis herpética. También está el fenómeno de la prosopagnosia, que es una alteración del giro fusiforme, que está acompañado generalmente por una falta de empatía. También vemos las alteraciones a nivel frontotemporal en los pacientes con Alzheimer o en los pacientes con demencia, y todos sabemos que tanto los pacientes con demencia o con Alzheimer suelen presentar alteraciones afectivas o alteraciones de tipo emocionales, en donde tienen episodios depresivos, crisis de angustia, etc. Se ha visto que el registro de la actividad afectiva emotiva nos suele mostrar mayor extensión de las áreas afectivas del hemisferio derecho, fundamentalmente. Pedro Ortiz refiere que existen diferentes formas de información afectiva que se procesan en cada hemisferio. Se puede postular que los aspectos estructurales, tanto afectivos, de la información se procesan en este hemisferio derecho, y los de la actividad, es decir, emotivos, se procesan en el hemisferio izquierdo. Finalmente, entonces, para concluir, la afectividad debería diferenciarse de la motivación. Como vieron, traté de no mezclar, pero igual es un poquito difícil. Y lo que sí, hay que ubicarlos en el área volitiva y el área este sistema afectivo emotivo en el mismo nivel neocortical de la cognición y de la conciencia. Este nivel periconsciente se organiza por la información psíquica afectiva primaria, que es de base epigenética y que constituye la estructura de las sensaciones afectivas del nivel paleocortical. En el nivel consciente se organiza por la información psíquica afectiva de base social, como habíamos mencionado, ¿sí? Es decir, que esa actividad moldea y estructura, reorganiza finalmente, esa información social reorganiza nuestra actividad psíquica.
y constituye entonces la estructura de los sentimientos en este nivel neocortical. Los sentimientos de nivel neocortical consciente deben diferenciarse de las sensaciones afectivas, que son de un nivel medio, que sería el paleocortical periconsciente. Y los sentimientos constituyen el sistema afectivo emotivo de la actividad consciente, determinado por estos dos grandes movimientos dentro de nosotros, estas dos grandes fuerzas que son la epigenética y la sociocinética. Y bien, y con eso termino. Y bueno, cualquier pregunta, a las órdenes. Muchísimas gracias, Joa. Bastante interesante la sistematización con la que logra realizar todo esto que es tan complejo, ¿verdad? Y tener, ¿verdad?, esta mirada a nivel neuropsicológico y de lo que es todo lo que nos dejó Ortiz, ¿verdad? Y bueno, como yo siempre le digo al doctor Aguilar, esperando sus libros ya de ustedes, ¿verdad? Como para poder después tener mucho de dónde poder seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque es algo que de repente tenemos que leer y releer, ¿verdad? Como para poder entrar en todo lo que es esta teoría. Pero muy Sí, interesante. sí, definitivamente sí. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. Bueno, Entonces, les agradecemos a todos los participantes y sobre todo a vos, Joa, por darnos tu tiempo, tu conocimiento, ¿verdad? Y esto que para nosotros es tan importante, porque si no lo escuchamos de ustedes y del profe Aguilar, ¿verdad? No es muy difícil bajar esa información. Tenemos de dónde leer, pero bajarla es complicado. bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muchísimas gracias a la gente presente. Gracias, profe. Gracias, Susan. Estamos acá afuera refrescando, no demasiado calor hace. Ay, demasiado calor, así insoportables. Sí, acá Bueno. en el patio. Muchísimas gracias, Joa. Te liberamos para que te vayas a tu casa porque creo que estás en tu consultorio todavía. Ay, hay una pregunta. Lenny levantó la mano. No sé si puedes habilitar tu micrófono, Lenny, o se fue nomás, porque ahora bajó. Creo que se fue nomás. Bueno. Bueno, Bueno, que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. chao, chao.